pila, reloj de pila para el control, reloj de radios. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra segunda conferencia sobre imaginario y cultura. Para nuestra segunda conferencia nos acompaña nuevamente en la mesa el profesor brasilero Muniz Sodré de Araújo Cabral. Es periodista, sociólogo y traductor brasileño, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro en la Facultad de Comunicación. Se desempeñó desde el 2005 hasta el 2011 como director de la Biblioteca Nacional. Es un investigador brasileño y de América Latina en el ámbito de la comunicación y el periodismo. Y la profesora María Patricia Telles, comunicadora social egresada de la Javeriana, con maestría en Comunicación y Desarrollo de la Universidad Iberoamericana de México y doctorado en Comunicación de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, que nos acompaña como moderadora de la mesa y dará inicio a esta conferencia. Bueno, buenos días para todos y para todas. El profesor José Miguel me pidió que hiciera un pequeño resumen, una síntesis de lo que pasó ayer en la conferencia del profesor Sodré. Yo soy buenísima copiando todo, espero que sea tan buena como resumiendo todo. El tema de ayer, comunicación, la fábrica de lo común. ¿Qué comentó el profesor Sodré a grandes rasgos de qué significa que la comunicación sea esa fábrica de lo común? En un primer momento, él señaló cómo la comunicación aparece como un nuevo rostro del conocimiento y específicamente del capital, con un valor agregado concreto. La comunicación, decía él ayer, es una fuerza mágica donde se van a activar la imaginación, el poder del Estado, las pasiones, entre ellas la violencia, la avaricia, una fuerza mágica caracterizada también por una transformación del espacio y el tiempo, por una velocidad concreta y por una presencia de las tecnologías de la información y de la comunicación. En un segundo momento, el profesor Sodré afirmaba que hoy se vive una nueva etapa de ese capital financiero en un entorno global. Este tema de la globalización es fundamental en la medida en que afecta a todos los ámbitos de la vida social. Un entorno global, decía, caracterizado por la reorganización del conocimiento del mundo en torno fundamentalmente a los intereses financieros. En ese entorno global resurge, aparece de nuevo, esta dimensión simbólica de la comunicación que nos va a interesar hoy particularmente en la charla. Él es muy amable y a todo dice que sí. Donde Internet, decía él ayer, aparece como el gran epistemólogo de la comunicación. En esta sociedad en red, en esta sociedad que se desarrolla en ese entorno global, está en juego, más que la transmisión de información, las conexiones que se establecen, conexiones de carácter múltiple que van a transformar valores, política, medios y consecuentemente generan cambios en la educación. Ya en la última parte, el profesor Francisco Sierra hizo énfasis en el tema del materialismo cultural y en la importancia de la construcción de una ecología de bienes comunes. Francisco señalaba cómo hay que reivindicar este valor de lo común en relación con la comunicación que hoy, por estas razones anteriores, de alguna manera se han venido perdiendo. Entonces, esa es la síntesis. Vamos a pasar al tema de hoy. El tema de hoy es de alguna forma una continuación de la reflexión de esa comunicación desde el punto de vista de la dimensión simbólica, y la conferencia de hoy, el profesor Sodré la bautizó la comunicación y lo sensible. Profesor, bienvenido. Tiene usted el micrófono.
Buen días, muchas gracias profesora por excelente resumen. Como ayer, yo empiezo pidiendo disculpas por mi supuesto castellano, pero es siempre un esfuerzo de hablar una otra lengua que es tan próxima, porque tal vez sea más fácil hablar lenguas diferentes, pero es siempre más difícil de hacer la diferencia cuando uno está próximo. Entonces, portugués y español son muy próximos y la diferencia se hace con más dificultad. Durante el largo tiempo, los años 70 y 80, se discutió el rebajamiento cultural en los medios electrónicos. La televisión, por ejemplo. Yo personalmente creo que, bajo el punto de vista de la cultura tradicional, clásica, la televisión es una basura cultural reciclada. Esa es una opinión personal. Pero esta opinión no rinde cuenta de la complejidad ni de la importancia de la televisión. Es tal vez un punto de vista de élite. Es un punto de vista de alguien que se formó en la cultura de la letra, la cultura de la argumentación. Entonces, es parcialmente un error decir lo que vengo de decir. No es esto, no es exactamente esto. Creo que la comunicación hoy sigue un otro paradigma. Es necesario conocer este paradigma para percibir lo que está ocurriendo, lo que está verdaderamente pasando. Por eso, ahora se trata de explayar el tópico de lo sensible. Esta es una palabra para decir afectos, conmociones, sentimientos, algo que huye, que escapa a la argumentación y a la letra. Entonces, el tópico de lo sensible en cuanto al eje cultural de la contemporaneidad, sobre todo en la semiosis de la comunicación electrónica en todas sus modalidades. Para eso, la estética es la palabra llave en términos teóricos y en términos prácticos. Esta palabra estética ha hecho un trayecto triunfante en la historia de las ideas en Occidente, a partir del impulso vigoroso dado por Kant, pero en ella nada existe de intrínsecamente verdadeiro em términos absolutos. Es decir, assim, al margen de la estricta interpretação kantiana de estética, permanece igualmente uma tradição de entendimento em cujo interior a palavra estética é mais ampla que em la esfera de lo artístico. E esta palavra se define em linhas generales como um modo de acorrer la experiencia sensible, de captación de los valores y, por tanto, la estética como un modo no reductible a los parámetros de la experiencia política, de la experiencia ética, de la experiencia religiosa, de la experiencia intelectual. En otras palabras, ese modo, que es el modo estético, es capaz de acoger una teoría de lo bello, una teoría del arte, pero igualmente una teoría de la sensibilidad. La sensibilidad entendida como el conocimiento intuitivo transmitido por los sentidos. El entendimiento sin la mediación reflexiva de los conceptos. Hay un teórico de la Escuela de Praga, Jan Bucharovsky. Él dice que el arte no es naturalmente el único portador de la función estética. Cualquier fenómeno, cualquier hecho, cualquier producto
de la actividad del hombre puede volverse signo estético. La función estética es diferente de cualquier otra, pero es una función capaz de actuar como dinamizadora de todas las actividades humanas. Aunque esta función predomine en el arte, no se reduce a no se reduce a el arte, vez que interviene en innumerables actividades cotidianas. Yo siempre me ocurre contar historias. Eu decía esta mañana a la profesora que eu sou, en la verdad, un contador de historias, de ficciones, pero me acuerdo de mis 17 años en el interior de Bahia, de Brasil, quando volví existencialista. Eu não sabia, não tinha ideia de que era o existencialismo francês. Pero eu vi imagens de Juliette Gréco, uma mulher fantástica que cantava e que se dizia existencialista, e de súbito eu volvi existencialista, quero ser existencialista. Não é uma anedota, pero verdadeira. Eu quero dizer que o sentimento, a emoção, a estética é mais forte que o conceito. Como volvi devenir marxista sem verdadeiramente conhecer Marx. Sim, porque o empurro, a emoção de transformação da sociedade, o que venia com a propaganda marxista, me afetava sensivelmente, intuitivamente, sensivelmente, e depois leí Marx. Então, em verdade, as decisões fundamentais que tomamos em nossa vida são de natureza estética. O italiano Luigi Pairson, que foi professor de um amigo meu, um grande filósofo italiano, chamado Gianni Vacchi, que é um amigo também personal. Pairson foi seu professor. E Pairson propõe a noção de formatividade, para sostener que qualquer atividade humana, de la mais simples a la mais complexa, possui algo em comum com aquilo que se especifica como arte. Então, formatividade é para Pairson um nascer, e que, em tanto hace, inventa o modo de hacer. Por lo tanto, a formatividade é uma produção que é a la vez invenção. Em outras palavras, a vida, quando é interrogada sobre seu sentido, está diretamente conectada à estética. Dentro dessa linha de pensamento, a particularidade do signo estético é a pluralidade do sentido. É a polissemia que justifica tanto a apertura do sentido, quero dizer, a possibilidade da obra a cambiar de significado a lo largo do tempo, como a relação mutável com o mundo externo. En esta relação, o signo estético funciona como signo de comunicação. Que quer dizer? Um signo que se abre hacia uma semântica do imaginário coletivo, presente no ordem das aparências fuertes ou formas sensíveis que investem as relações intersubjetivas no espaço social. Llama a atenção para esta palavra aparência, porque uno diz que as aparências enganam. Esta é verdade. As aparências podem enganar, pero enganam porque têm força para enganar. Então, é necessário considerar esta força de engano de las aparências, porque nos incitam, nos induzem a ações. Pero, que é exatamente um signo de comunicação?
Y la respuesta pasa por Peirce, el pragmatista americano, un sutilísimo teórico de la mediación y de la representación, que el lingüista Roman Jakobson justamente caracterizó como el más creativo, el más universal de los pensadores norteamericanos. Tan importante era Peirce, Jakobson dice, que ninguna universidad encontró un lugar para él en los Estados Unidos. Entonces, se trata de un tópico bastante técnico, pero un tópico que se puede intentar resumir en algunas formulaciones peircianas. ¿Qué es un signo? Un signo, o ele llama un representamen, es algo que para alguien representa o se refiere a algo en común, a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguém, es decir, crea en la mente de esa persona un signo equivalente, ou talvez um signo aún mais desarrollado. Quer dizer, se diga uma palavra casa, esta palavra crea en la mente de alguém algo que pode ser algo mais desarrollado de lo que eu queria dizer. Este signo creado es lo que llamo el interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, quiero decir, la palabra elefante está en lugar de elefante, del animal. Su objeto está en lugar de ese objeto, no en todos los aspectos, sino con referencia a una especie de idea que às vezes é chamado fundamento do representamen. Não sei se isto está complicado, pero estou tentando facilitar o juízo de Peirce. Então, um exemplo, o signo casa, que obviamente está em lugar do objeto físico, quer dizer, outra coisa, por lo tanto, pero acentua um aspecto fundamental da ação de habitar. Este signo suscita alguém que não é exatamente uma pessoa, sino o próprio sistema lógico da língua actuante na mediação comunicativa, suscita uma interpretação que é, a sua vez, outro signo, é um interpretante. Ora, Peirce, um filósofo, está aí, como se vê, sumergido nas questões essenciais da mediação, de la comunicación, de la representación. Entonces, mediación es el acto originario de cualquier cognición. Cualquier cognición. Porque la mediación implica el tránsito, implica la comunicación de la propiedad de un elemento hacia otro por medio de un tercer término. Esto está en la obra de Aristóteles, num livro muito bueno, muito famoso, sobre a alma, Peripsyche, sobre a alma, donde Aristóteles disse: la alma no conoce sin fantasma. Quer dizer, la alma no conoce sin fantasia. Ou, uma tradução mais atual, la alma no conoce sin imagen. Isso quer dizer, não conhecemos as coisas diretamente, é sempre por uma imagem, por um fantasma. Diz Aristóteles, ουκ νοει ψυχία neo fantasmaton. La alma no conoce sin fantasma. La mediação é fundamental. Por vezes, pensamos que estamos amando algo em sua naturalidade, e é a imagem que amamos. Por vezes, uma relação humana muito forte se desgasta porque a imagem se desgastou, a imagem se acabou. A imagem é fundamental. E a imagem é uma aparência. Vejam só como é forte a aparência. Então, esse terceiro término é precisamente o signo,
El signo es un medio de articular dos elementos diversos. Por ejemplo, un objeto y su idea interpretante. El signo es, por tanto, para Peirce, un medium de comunicación. Porque el signo hace posible el reparto de una experiencia. El signo, Peirce dice, por otro lado, en la medida en que cumple la función de signo y ninguna otra, este signo se conforma perfectamente a la definición de medio de comunicación. El signo es determinado por el objeto, pero en ningún otro aspecto que aquel que lo capacita a actuar sobre la quasi-mente interpretante. Este que hace la interpretación no es exactamente la mente individual del individuo, es una quasi-mente, es la lengua, el sistema lógico articulado de la lengua. Como hoy día, en otro sentido, no creo que poderemos hablar aquí, yo creo que la comunicación electrónica, que la internet, que los sistemas electrónicos son quasi-mentes. Entonces, mientras más perfectamente cumple su función como signo, menos efecto tiene sobre esa quasi-mente, sino es de la determinarle como si el propio objeto hubiera actuado sobre ella. Así, traz uma conversação comum, em la que funciona um tipo de signo maravilhosamente perfeito. Se sabe que informação ou sugerência foi transmitida, pero não se é absolutamente capaz de dizer mediante que palavras foi transmitida. E frequentemente se pensará que a transmissão se dio em palavras, quando de hecho se dio em tonos ou em expressões faciais. Quer dizer, Peirce, que era um teórico do discurso, de la palavra, está dizendo que a palavra não é tão fundamental quanto pensamos. Por vezes nos dizem coisas lindas, maravilhosas, correctas, a impressão, o sentido viene, pero não são de las palavras, são de algo que é estético. Eu me acuerdo, muitos anos atrás, dictava classes na Universidade de Peru, várias vezes fui a Lima, e era a campanha de Mário Vargas Llosa para a presidência, e o outro, como ouvi dele, que foi presidente do Peru, Fujimori, que era japonês, descendente de japonês, tinha os olhos cerrados, assim. Então, o discurso de Vargas Llosa era racional, velho, iluminista, um grande intelectual, e Fujimori, francamente, não dizia nada, nada que valesse a pena de escutar. Pero Fujimori ganhou a eleição, porque simplesmente ganhou por la cara. Sua cara era identificatória com a gente pobre de los pueblos libres. Ele subia a uma colina, um pueblo livre, e escutava as viejas, as mulheres, as cholas, que se quejavam de seus maridos, que se queixavam de la falta de dinheiro. Não dizia nada, mas escutava. Então, eu escrevi uma vez um artigo sobre esta comunicação sem palavras, que por vezes é efetiva, quando uno mira na cara do outro e sabe que está mentindo, sabe que não disse a verdade, ou não lhe gusta el otro, no dice buenas cosas, pero el otro simplemente no te gusta. Entonces, la transmisión, por veces se piensa que la transmisión se da en palabras,
cuando son las expresiones faciales. Entonces, la presencia, esta presencia estética del otro. Entonces, la mediación es de esta manera una compleja operación semiótica que Peirce designa también como semiosis. Entonces, la semiosis es posibilitada por el a priori de un común. Es necesario que haya un común. Por la presuposición de una dimensión comunitaria habitada por una quasi-mente. No una mente, una quasi-mente. Este término, quasi-mente, es un refinamiento teórico persiano que tiende a describir no exactamente un hablante, al hablante de carne y hueso que participa en el acto comunicacional, sino la quasi-mente es el lugar, es la configuración topológica, no topográfica, topológica, esta trama lógica en la relación, una configuración topológica en la trama de las relaciones de sentido en que se da la interpretación. O sea, la quasi-mente es una especie de mente comunitaria, que es definida por Peirce como un interpretante comunicacional, o más apuradamente, él dice un commens. Es una abreviación latina de mente comunitaria, commens. Entonces, lo que Peirce está ahí describiendo es el proceso individualizado de la comunicación lingüística. Pero cuando invoca el concepto de comunidad como una acción recíproca entre agente y paciente, por lo tanto, comunicación en tanto ser en común, comunicación como una vinculación fusional entre yo y un otro, Peirce da margen a la expansión de su rango hacia la dimensión colectiva. Esta dimensión en la que la vinculación aparece como la radicalidad de la diferenciación y de la aproximación entre los seres humanos. Y de ahí la vinculación como la estrategia sensible que instituye la esencia del proceso comunicativo. Eso que intento explicar en uno de mis libros, que se llama Las Estrategias Sensibles. Es lo que el gran filósofo pragmatista y educador americano Johnny Dewey llamaba interacción comunal. Interacción comunal. Si reinterpretamos la argumentación peirciana dentro de una perspectiva genealógica de la constitución del grupo social organizado, podremos inferir que de la vinculación o del entrelazamiento económico, político, cultural y afectivo que constituye el ser social, el socios, en otras palabras, la condición de posibilidad del sujeto social, el socios, de ahí surgen las instituciones como la nación, la familia, las asociaciones diversas, etc. Las instituciones que son capaces de funcionar como paño de fondo y como operadores de la identidad humana. La identidad viene de allá, viene de ahí. Entonces, ¿qué son vinculantes? Son vinculantes los discursos, las ficciones, los mitos fundacionales de la comunidad histórica que presiden las identificaciones, entonces con el Estado-Nación, con los valores de comunidad, de familia, de trabajo, y con la atmósfera emocional colectiva que se llama el ethos. El ethos, en griego, esta atmósfera en que nos bañamos, esta atmósfera en que vivimos. Entonces, vincularse, a diferencia de solo relacionarse, es mucho más que un mero proceso interactivo.
Porque quando nos vinculamos, estamos pressuponiendo a inserção social, a inserção existencial do indivíduo desde a dimensão imaginária, quer dizer, as imagens latentes e manifiestas, hasta as deliberações frente a las orientações práticas de conduta, quer dizer, os valores. Então, a vinculação é fundamental para a constituição da consciência do sujeito. Então, a vinculação é propriamente simbólica, no sentido de uma exigência radical de compartir a existência com o outro. Por lo tanto, dentro de uma lógica profunda de deveres para com os sócios, mas allá de qualquer racionalismo instrumental ou de qualquer funcionalidade societária. Uma paternidade, né, pode ser considerada bajo o ponto de vista legal, o direito civil, a paternidade, a maternidade, pero o forte de uma paternidade é que ela é simbólica. Toda paternidade é simbólica. Quer dizer, é constitutiva da consciência do indivíduo, do hijo, do outro. Uma relação de matrimônio pode ter considerações sociais, legais, jurídicas, pero nada de isso é verdadeiramente fundamental desta relação, se não é simbólica, se não é vinculante. Então, a vinculação não é um hecho de cabeça, de argumento simplesmente lógico. Uma vinculação passa por los músculos do corpo, passa por el cuerpo, passa por la existência. Por de allá la fuerza de la vinculación, que é hecha, repito, também de aparências. As aparências são importantes. Então, sem términos puramente lógicos, a comunidade é, segundo Kant, a causalidade de uma substância em la determinação de las outras, em plena reciprocidade, em termos de la habitação humana, em um território, a comunidade é uma noção aplicável à la possibilidade que tem o indivíduo de poner-se à disposição para alguém comum, concretamente, para o valor ou o intercâmbio em uma relação general de cada um com todos os demais. Assim como no caso da comunicação linguística, a comunidade, em tanto ideia originária de la diferenciação e de la aproximação, é a questão subsumida en el concepto de comunicação coletiva. É muito importante para mim esta noção, sobretudo em questões sociais que hoje atendem a maioria dos países sul-americanos, a questão da violência em todos os sentidos, a violência da delinquência de calle, de las ruas, de las calles, porque nadie obedece a lei, porque é a lei. Obedece a lei por la regla de obedecer. Esta regla não viene de la lei. Esta regla viene de la familia. Esta regla viene de la comunidad, viene de los vecinos, viene de la comunidad que uno vive socialmente. La comunidad no acabó, como dicen los sociólogos de la modernidad. La comunidad está siempre presente, aunque no se hable de ella. Entonces, es la regla. Y la regla es muy diferente de la ley, porque la regla es compartida. La regla es un reparto, como en un juego de barajo. Si tú no conoces la regla, no puedes hacer el juego, no puedes jugar. Entonces, la regla es fundamental porque la regla es comunicativa y comunitaria, mientras que la ley es una forma vazia que tú entras
aunque no sepas qué dice la ley, es una forma corriente. Entonces la ley te abarca, la ley te prende, aunque no sepas qué es la ley, de qué dice la ley. Es una forma vacía. La regla no, la regla es necesario conocerla para vivir. Entonces, la palabra latina comunitas, referida a la idea de poner una tarea en común, implica lo colectivo, opuesto a lo particular. El ser en común de la comunidad es el compartimiento de una realización. La comunidad no es la comunidad de una sustancia. Diga, alguém mora naquela comunidade. Este é um outro uso de comunidade. Não é a comunidade de uma substância, é a realização de algo em comum. Em outras palavras, comunidade não é o mero estar juntos em um território, como em uma aldeia, como em um barrio, como em um gueto. Não, comunidade é um reparto, é um intercâmbio relativo a uma tarefa. Isto se diz em latim munus. Munus é uma tarefa, este munus, que está implícito em la obrigação originária, que é onus, que se tiene hacia el otro. Entonces, los individuos se diferencian y se identifican dentro de la dinámica de reconocimiento y acatamiento de esa deuda simbólica que es la obligación originaria hacia la comunidad. Si esa obligación no ocurre, si uno no reconoce, no intelectualmente, existencialmente esa obligación, todo está abierto para él en términos de asocialidad. Puede matar al otro y no sentir culpa, puede robar y no sentir culpa, porque no hay deuda simbólica hacia el grupo. Entonces, se puede, no es el caso de discutir esto aquí, pero quiero señalar que en la raíz de toda violencia física está el olvido, la imposibilidad de vivir una regla comunitaria. Entonces, el desmoronamiento de las familias, de las comunidades, el abandono de las comunidades, de los individuos por el Estado, esta es la raíz de la violencia más fuerte que la violencia física, que es el estado de violencia. Es la violencia invisible, la violencia que no se ve, pero está ahí. Como la comunidad también no se ve, pero está ahí. Lo que no se ve es por lo general más fuerte de todo lo que se ve. Esto está en Heráclito, en presocrático. El lazo vinculativo es más fuerte que los lazos sociales que están en las leyes, que están en el derecho. Entonces, Peirce señala, sitúa mente comunitaria en el inicio del proceso comunicacional lingüístico. Él señala la radicalidad simbólica de la vinculación. Solo se ama por vinculación, no se ama por relación. Entonces, revestido de la forma signo, que es la forma necesaria para los códigos de funcionamiento de la comunicación humana, el vínculo hace aparecer el sentido. El sentido es algo destacado del objeto, algo destacado de la configuración material y se convierte en realidad intersubjetiva y social. Esta realidad, a su vez, es investida de la característica del signo, del lenguaje, por lo tanto, se manifiesta como un conjunto de instituciones y de prácticas interligadas por una red sutil de sentido a la que se puede dar el nombre de cultura. Cultura es esta red sutil de sentido
que vincula las instituciones. Subyace a la comunicación humana, por lo tanto, una realidad mucho más compleja, mucho más radical que aquella que se presenta en los dispositivos técnicos conocidos como medios de comunicación. Estes medios que son entendidos como los modernísimos aparatos que asocian tecnología y mercado, estes medios agilizan el proceso interactivo de los discursos sociales, pero solamente en el nivel de las relaciones, no en la vinculación. Este vive perspectiva, no en la vinculación. Entonces, lo que Peirce tiene a la vista es el signo en la acepción que Kant entiende como facultad de designación, es decir, las formas lingüísticas que posibilitan la comprensión entre los que hablan y los que oyen. Así, el interpretante efectivo, o la quasi-mente, funciona para indicar la fusión entre hablante e intérprete, es función del vínculo. É a marca de uma estrutura originária de compreensão e não de uma interactividade instrumental. Quiere dizer, lo que se dice em uma rede social pode ser muito brilhante, pode ser muito instrutivo em termos de informação, mas não é vinculativo. Não é vinculativo. É discurso. É somente palavra. É somente discurso. Por isso, às vezes, traz uma exitosa conversação comum, pode não saber-se se uma informação foi transmitida por palavras ou por tonos ou expressões faciais. O signo, que é imprescindível para a representação, é tanto del orden de lo inteligible como de lo sensible. Um signo é consciência e corpo. E todo isso solicita ao sujeito em la totalidade de sua vinculação social, em la radicalidade de uma comunhão concreta para que o sentido pueda emerger. Ora, esta é pouco a teoria de lo que vou dizer agora, porque há outro tipo de comum. E esse outro tipo de comum, ampliado hasta o nível de la produção capitalista, aparece modernamente na esfera pública, na esfera liberal burguesa, que é historicamente constituída bajo o signo da universidade abstracta de suas instituições. Então, lo comum é hoje dia ampliado mediante informatização. O comum é ampliado mediante telecomunicações. É ampliado mediante mídia. Este comum aumenta a exterioridade técnica do homem, pero reduz a dimensão de lo simbólico e do linguagem. Então, há, hoje em dia, se sabe, uma ampliação da esfera pública por la tecnologia. Nunca foi tão grande a esfera pública mediante os esforços da comunicação eletrônica, mas não é a mesma esfera pública do século XIX. É uma outra coisa. É uma esfera técnica, uma esfera pública técnica. Não é uma esfera pública política existencial do século XIX. Então, com a comunicação eletrônica, com toda esta comunicação em que a eletrônica é fundamental, o artifício, a técnica, se convierte em uma espécie de nova natureza. Agora, a técnica é o environment, é a ambiência habitual e doméstica do indivíduo. Cada nova técnica amplia por extensão, amplia por duplicação o espaço humano, e cada nova técnica aumenta o espessor do envoltório protector ao redor da corporeidade. Pero também contribui a ser eventualmente que as formas protectoras
sean más importantes que lo protegido. Estamos viviendo esto, es necesario examinar con la internet, con los dispositivos telefónicos. Entonces, el medio de hoy no se define como un mero dispositivo técnico, aunque ese soporte técnico sea necesario. El medio de hoy no se define ni como una forma cerrada en torno a una gramática expresiva propia, la televisión, el cine, el periódico. El medio de hoy se define como un concepto. El medium es un concepto. ¿Un concepto de qué? Un concepto de desdoblamiento tecnológico de la ciudad humana. El medio quiere decir la internet, la televisión, la radio, lo que sea, es una especie de prótesis. Una prótesis ontológica para el control de las relaciones sociales, el control de las nuevas subjetividades por tecnologías informacionales. Entonces, el medium crea un espacio social. Y este espacio es, sin embargo, de otro orden que la simple mejoría de la vida familiar de la comunidad. Entonces, así no hay, antes que cualquier otra cosa, una influencia sobre la realidad de los medios. Esta es una visión americana de los años 40, 50, 60. El medio influye la realidad y determina la realidad. Este es falso. No, no es una influencia sobre la realidad. Al contrario, es una constitución de una realidad. Los medios crean una realidad. Si antes habitábamos, primeramente el hombre habitó el campo, después habitó en la ciudad, ahora habita en la internet. La internet es un espacio de habitación, es un espacio de morada. Puede ser internet o otra cosa, otro nombre. Yo digo, una realidad virtual, donde habitamos y salimos. Habitamos porque tenemos que comer, tenemos que tener plata para comprar comida, para vivir. Esto no está en la internet. Entonces, en nuestro tiempo, está claro que ese espacio social, el espacio social, yo llamo mediático, es una verdadera forma de vida. No es un medio transmisor de información, es una forma de vida. Y es una forma de vida que no se limita a la esfera de los medios técnicos. En la objetualización de lo común, emerge hoy como un doble exteriorizado, un ecosistema tecnológico, una forma virtualizada de vida que hemos llamado bios virtual. Un bios, cuya manifestação mais evidente é a dimensão mediática. Eu quero aqui dizer que eu retomei um conceito aristotélico, está em La Ética a Nicômaco, de Aristóteles, um conceito de bios como uma esfera existencial, como uma vida ético-social organizada en el interior de la polis, de la ciudad, distinta de la vida natural, que en griego es zoe, como en zoológico. Esta es la vida natural, es zoe, pero la vida cultural en griego es bios, no es como lo biológico, que es otra cosa. Entonces, sería muy interesante que leesen La Ética Nicômaco de Aristóteles, porque ao lado de las formas de vida tradicionales, Aristóteles, reconocidos por Aristóteles, entonces, el nivel de vida cognitivo, Aristóteles chama bios teoréticos. El nível de vida sociopolítico, Aristóteles llama bios politikon. Un nível de vida de lo sensible, de los placeres, chama bios apoláusticos. São três modos de conhecimento da realidade,
la teoría, la praxis y la poiesis. Pero emerge hoy día un nuevo bios. Este bios que llamo bios virtual, el bios midiático é uma espécie desse bios, é hecho de quê? É hecho de flujos. Hecho de flujos. Letras, sonidos, imágenes, bits ou bytes. Estes flujos são digitalizados. E também este bios é hecho de redes artificiais, que é definido por uma materialidade leve. Uma materialidade leve. Ou por la imaterialidade dos circuitos eletrônicos. Ou seja, a partir de uma realidade sistêmica, que é um ponto de partida, e desgraçadamente delegada também, de los análises de Habermas sobre a administração de cultura, surge uma verdadeira forma de vida. Eu chamo isto el bios virtual. Este está em 2 de meus livros. O livro Antropológica del Espejo. Antropológica del Espejo. É um livro que tem hoje muitas edições em Brasil. Também neste livro, Las Fraterras Sensibles. Existe uma espécie de comunidade afectiva, uma comunidade de caráter técnico e mercadológico, uma comunidade em la que impulsos digitais e imagens se conviertem em prática social. Me acuerdo de um importante artista e cantor brasileiro, muito conhecido, e que conosco, não vou dizer o nome, mas me disse uma vez, a ele não lhe gostava a televisão, os meios, não lhe gusta. E não permitia muito que lo filmassem, não dava entrevista. Sim, porque sou dono de mim mesmo, dueño de mim mesmo, me disse. Eu disse, sim, mas não é dueño de tua imagem. Tu és famoso públicamente, a gente te gusta e tua imagem está na sociedade. Então, a televisão, os meios se apropriam dessa imagem quando querem. A imagem é algo que tem outro espaço, tem outra vida. Então, as leis tentam proteger a imagem do indivíduo, a vida privada. E Brasil é lleno dessas histórias de actriz, agora mesmo, uma que também conosco, que não sabe como, em uma imagem privada dela com seu marido, apareceu na internet. Não é tão misterioso. A pareja deve ter fotografado sua intimidade, e sem que sepa como, isto sim, um pequeno erro, que é natural, e aparece. Nadie é muito mais dueño de sua própria imagem. É uma outra realidade. Então, há uma prática social hecha de imágenes. Então, não há em ele nada intrigante em termos civilizatórios. Essa nova realidade só é possível porque a modelização ou as imagens já estão inscritas na própria cultura, na mediação do sujeito consigo mesmo. O novo bios é tão só uma exacerbação do processo, e que se torna socialmente relevante porque intervienes em las relações espacio-temporales. Por meio de nós percebemos o mundo por meio de essas relações e actuamos sobre o mundo por meio de essas relações. Então, o indivíduo e o mundo se relacionam efetivamente por meio do tempo e do espaço. Essa é a base de toda comunicação concreta, é tempo e espaço. O tempo e o espaço são marcos mutáveis de percepção, são marcos de formas modificáveis segundo as variações da história e da cultura. Então, o bios midiático, ou o bios virtual, é uma transformação técnica do espaço-tempo. Uma transformação adequada às novas estruturas, às novas configurações da vida social. É algo radical, porque estamos em um espaço-tempo que é instantâneo,
simultâneo e global. Há uma simultaneidade, uma instantaneidade, uma globalidade, e antes das telecomunicações, o único sujeito que era instantâneo, simultâneo e global era Deus. Era Deus. Esta característica é divina. Agora é bem humana e técnica. Não é por acaso que em Brasil as religiões, as sectas fundamentalistas que se desenvolvem no Brasil são proprietários de cadenas de televisão. A Igreja Católica também tem sua rede, mas os cristianos, disso, têm redes poderosas, muito poderosas. E a televisão é fundamental, porque a instantaneidade do divino está na televisão, as coisas se fundem. Bom, não falar disso, só para dar uma dimensão, porque estou em outro país. Há em São Paulo um templo de uma dessas sectas, que é incrível, o tamanho, a riqueza, ¿sí? E há uma sorte de esteira, se diz, onde as mulheres tiram sus arietes, tiram as pedras, e as pedras, e queda o ouro. Este ouro é colocado nessa esteira, agora em São Paulo, não em Rio, em São Paulo. E a esteira vai levando, no fundo há um horno que funde, né? Este é instantâneo também, e pequenas barritas de ouro se constituem. No templo. É incrível. É incrível. Esse é um novo fenômeno que merece ser estudado. Então, o bios mediático, o bios virtual de que hablo, é uma transformação técnica do espaço-tempo. Este é o bio. Então, estamos aqui mais allá do panóptico, descrito por Bentham e descrito por Foucault. Foucault descreve esse sistema panóptico como um sistema de vigilância, mas não se trata mais aqui, agora, é Baudrillard quem lo diz, de fazer as coisas visíveis a um novo exterior, alguém que vigila. Embora, aunque as cidades hoje são controladas por câmeras, mas isso é uma outra coisa, senão de fazer as coisas transparentes a si mesmas. Então, a potência de controle está como internalizada. E os homens não são já vítimas de las imagens. Eles mesmos se transformam em imagens. A própria pessoa se transforma em imagem. De hecho, os teóricos da semiótica sempre chamaram a atenção hacia uma das características básicas da imagem, que é a de ser, ao mesmo tempo, um signo e uma ação. Ou seja, a imagem tem um valor ilocutório. Que é um valor ilocutório? É um valor que se entende no sendero da filosofia analítica da Escola de Oxford como o valor de um enunciado que acarrea o cumprimento de um acto bem definido. Quer dizer, dizer era ser, é ser. Como quando uno diz, presta-me um dinheiro que prometo te devolver esse dinheiro. Este prometo tem um valor ilocutório, não é um valor constatativo. Isso está na filosofia analítica. Há verbos que dizem e hacen. Então, tu prestas o dinheiro porque há um valor ilocutório, um valor de ação na promessa. Ou quando uno bautiza um hijo em la igreja e o padre diz, te bautizo, e esta ilocução hace a conversão del alma, supostamente, del niño e da criança ao cristianismo. Os exemplos são muitos, mas há uma literatura abundante na filosofia analítica sobre as hipóteses de Austin, que são os verbos ilocutórios. Mas a imagem é ilocutória. O que verdadeiramente creemos são as imagens.
E isso não é necessário solamente na televisão, em la vida também. Em la vida, as imagens são por vezes apasionantes. Então, em los medios, por exemplo, uma imagem se situa a meio caminho entre a representação e lo real. Todo é del orden del quasi em la imagem. Nós vemos um rosto na televisão, é uma quase presença. Algo que nos dizem na televisão é uma quase verdade, é quase real e, por que não, uma quase mente. Uma quase mente. Então, este conceito persiano de quase mente parece materializar-se em la tecnicidade mediática da comunicação, que é constituída por máquinas de computar, por máquinas de representar. Então, uma imagem mais impressionante de todo isto é essa imagem de inspiração McLuhaniana do sistema nervioso cêntrico funcionando fora do corpo humano. Fora do corpo funciona um sistema nervoso. Algo parece pensar fora da subjetividade clássica. Tanto na televisão como na informática, operam processos dinâmicos, análogos a operações mentais. Então, algo parece pensar, ao tempo que organiza uma realidade hecha de imagens táctiles. Imagens capazes de repetir com verosimilitud as rotinas de lo cotidiano tradicional. E assim produzir uma forte sensação de realidade, ou uma forte sensação de historicidade, porque isso também tem sua realidade. Então, este bios midiático, este bios virtual em que vivimos todos nós hoje, é um quase-mundo táctil, um quase-mundo evocativo de las formas, que, segundo o romanista francês Henri Faucillon, teriam uma vida independente do corpo orgânico do homem. Então, entre lo orgânico e lo inorgânico, há um intercâmbio, um trânsito, que de um lado extiende a biologia às coisas, e do outro, por meio do ornamento e da moda, cria uma humanidade artificial. Ora, é por esse caminho se orienta o artifício mediático, o artifício comunicacional, para constituir um novo padrão comunicacional, em el que actuam simultaneamente, segundo Parker e Jordan, 5 processos. Integração. Primeiro, a integração é entendida como hibridação de tecnologias e formas artísticas. Isto vemos em la televisão, em los audiovisuais. Depois, interatividade. Interatividade como possibilidade de manipulação direta do processo mediático por el usuário, na internet, em los dispositivos móveis de agora. Hipermídia, ou um entrecruzamento sobre bases personais de elementos separados de los mídia. Depois, narratividade, como este conjunto de estratégias estéticas e formais que se resuelven em textos não lineares na hipermídia. E, finalmente, a imersão, que é a implicação de los sentidos em la simulação de um ambiente tridimensional. Esta imersão é forte, e talvez mais forte em certos países que outros. A imersão nos Estados Unidos é fortíssima, fortíssima. Les aconselho a leitura de um livro de Sherry Turkle, que se chama La Vida en la Pantalla. É um livro sério. La Vida en la Pantalla, Sherry Turkle, onde descreve a extensão desmesurada, enorme, de relações sexuais por la computadora em los Estados Unidos. É um fenômeno incrível. Sim, porque a partir de um certo momento, a máquina ganha corpo. A máquina ganha corpo. Pero esse seria assunto para uma outra discussão, se pode perguntar.
Então, se trata realmente de algo mais que o mero tecnicismo do contacto entre os meios e seus públicos. É tal absorção tecnológica que leva ao indivíduo a viver virtualmente no espaço imaterial da rede de informação, lo que chamamos bios mediático. Nesse bios, sin embargo, o contacto é algo mais que simplesmente visual, é contato táctil. Contato táctil entendemos como interação de los sentidos a partir de imagens simuladoras do mundo, como simulacros actuantes do mundo. Desta maneira, quando tomamos em consideração toda uma forma de vida virtual e não a gramática exclusiva de meio de comunicação separado, a experiência sensorial do espectador sobrepassa a experiência das expressões externas do corpo de hablante, meneos de cabeça, guiños, sonrisas, movimentos de manos. Então, isto ocorre porque já não institui mais como espectador. Já não somos mais simplesmente espectadores. Somos como membros orgânicos de ambiente que deixa de funcionar em la escala tradicional do corpo humano para adequar-se existencialmente. Este é o que Kerckhoff chamou de ponto de existência, em vez do visual ponto de fuga. Então, tentamos adequar-nos existencialmente por el êxtase ou por el deslumbramento de la imersão a la escala de sistema neural, donde desaparece a corporeidade como tal. E que é este sistema neural? É a interconexão de los muitos dispositivos representacionais a que se dá o precário nome de mídia, de meios de comunicação. É uma interconexão neural. E a corporeidade como tal desaparece. Ora, eu vou creio que terminar. A estética é, por lo tanto, uma verdadeira alteridade para a dimensão cognitiva. Por isso, não procede o diagnóstico que di al empezar hoje, de la televisão como uma basura cultural reciclada. É verdade que, em geral, os conteúdos da televisão em espaço aberto são uma basura, é uma reciclagem contínua de coisas que conhecemos ou que vimos, mas isso não é o que é importante na televisão. Não é importante. Portanto, esse juízo culturalista é só parcialmente verdadeiro, porque não se trata de cognição em la televisão, se trata de sensible. Se trata de lo sensible. La fuerza de la televisión es su fuerza sensible, es su contaminación por afecto. Entonces, hay quien presente la hipótesis con Ginsburg de un paradigma indicial, que Antônio Gutierrez, un professor de Sevilha, amigo personal bio e de Francisco Sierra, entende como uma matriz cognitiva basada em percepções de ordem distinto, necessária em la historiografia, em la investigação, propulsora de instrumental lógico que busca a realidade em los indícios e não em los tópicos e em las evidências. Já? Então, vou acabar. Se trata de outro modelo epistemológico. E a matriz desse modelo é a estesia. A estesia que prioriza outros sensores paralógicos, outros sensores alógicos, tais como o olfato, o golpe de vista, a intuição, os índices, os signos miméticos que são responsáveis pelos componentes intuitivos da cognição. Então, o signo linguístico, quero dizer, a palavra, em toda sua plenitude semântica, não mais domina o processo interacional. Quero dizer, isso que dizia aí, não são tão importantes como havíamos pensado as palavras. O livro, eu fui presidente da Biblioteca Nacional,
por 5 anos. Lamento dizer isto. A Biblioteca Nacional do Brasil é a 8ª do mundo em tamanho, mas o livro perdeu sua centralidade simbólica. Continua a ser tão importante, a leitura é fundamental, mas já não tem mais centralidade simbólica para as leituras. Os jovens leem de outra maneira. Então, se anda atentos, e vou terminar, em los itinerários sonoros, visuais e textuais, em busca de los índices de conexão ou laços. Por isso, McLuhan tinha toda a razão, e não hizo um mero juego de palavras quando se referiu a masaje, e não ao mensaje, como um efeito característico dos meios eletrônicos. Nós somos massageados, e não há mensagens. Então, em la rádio, em la televisão tradicional, em los espectáculos da canção, predominam, não é a razão cognitiva, predominam as emoções fortes. Há um compositor brasileiro, Djavan, fantástico, maravilhoso. Eu não sei jamais de que ele está falando. Não faz nenhum sentido o que diz em suas canções, mas é maravilhoso. Djavan, de quem está falando esse chico? Não sei. Nadie lo sabe, creio. Talvez ele mesmo lo sabe, não sepa, mas é muito bueno, é muito bueno. Então, predomina que as emoções fortes. En el hipertexto ou hipermídia, o usuário transita em complexos ambientes dinâmicos, acechado por la possibilidade estética e manifestamente narcísica del vértigo. O navegante em la internet está sempre a um passo del vértigo. Está permanentemente arriesgando-se a perder-se no mar de textos. Então, é o vértigo, o éxtase, a dimensão de lo sensible que agora se produz como dominante no bios virtual, no bios midiático. Evidentemente, tudo isso é um pouco complexo, seria um pouco mais longo, mas este é minha mensagem. Não quer dizer simplesmente minha mensagem. Essa foi minha mensagem de hoje. Graças. No, señor, justo a tiempo. Bueno, pues, a ver, 3 cositas y abrimos a las preguntas del público que me llamaron particularmente la atención. Esa preocupación por esa realidad de lo sensible como eje cultural de la contemporaneidad. El hecho de que, usted lo mencionaba, las decisiones de nuestra vida son de carácter estético, la presencia de esa estética en los medios de comunicación, en unos medios que hay que leer desde orillas distintas, no necesariamente para cuestionar la calidad, porque si nos quedamos allí, no progresamos. Si miramos la calidad de la información de los noticieros o de lo que pasa en los realities, pues no tenemos nada que decir. Pensaba yo mientras lo escuchaba, ¿cómo es posible que ustedes que le dieron vida a Clarice Lispector, a Fernando Pessoa y a Chico Buarque se atrevan a hacer Big Brother 47? Eso es como para, no sé si alegrarse o preocuparse particularmente. Otro elemento interesante, los medios y ese bios virtual que producen y que generan y que suponen unas formas de conexión distintas, más de carácter táctil, ¿sí? Y por supuesto relacionadas con el tema sensible. Y el último comentario, el tema del vértigo, del éxtasis de la dimensión de lo sensible. Vamos a abrir el debate. No sé si hay preguntas escritas o los interesados van levantando la mano y les vamos pasando el micrófono. Y mientras todo eso sucede, si no le bajamos al aire acondicionado,
iremos a San Ignacio a recibir atención médica. ¿Alguien puede bajarle el aire aquí a esta partecita que está helada? Digo, a propósito de lo sensible. ¿Preguntas en el auditorio? Allá al fondo hay una. Bueno, tengo una pregunta, es como más enfocada como en la industria cultural. Pues a la industria cultural se le hace una crítica en cuanto a lo sensible, ¿no? O sea, es como más enfocada al entretenimiento y a lo sensible. Entonces, pues ahí hay como hay que mirar como los lineamientos entre lo que es entretenimiento, lo que planteas como es sensible y el arte, ¿no? Porque eso hay como tres campos de conocimiento ahí que no necesariamente como que concuerdan en esas definiciones, ¿sí? Entonces no sé cómo entiendes tú esa industria cultural y cuál es la definición que tienes de sensible, porque va como muy enfocada como al entretenimiento, porque lo sensible del arte es otra cosa completamente distinta, se generan otros códigos, otras formas de pensamiento que no necesariamente tienen que ir de acuerdo con la industria cultural. Y en fin. Sí, esta es una pregunta muy interesante. Porque, vea só, en el libro Leyes de Platón, es un libro que hace la distinción, y fue una distinción muy importante para la cultura occidental, entre educación o cultura y juego. En griego, educación, cultura, paideia, y juego, paidia. Esta decisión, y la decisión de la cultura seria hacia paideia, esta decisión influyó la educación y la cultura en Occidente. Entonces, la industria cultural vive, en primer momento, de la distribución de los contenidos de la cultura seria, de la paideia. Pero la paideia tiene su modo de existir, sus reglas. Es mucho más cativante lo estético. Lo entretenimiento es, hasta hoy día, no está junto a la seriedad. Entonces, la industria cultural empezó con distribución, democratización de contenidos de la cultura seria, pero después el espectáculo, la televisión, todo eso, es básicamente entretenimiento. Quiere decir, las emociones, lo estético. Yo creo que es una tarea hoy día de la educación recuperar el entretenimiento y lo estético para la educación, porque son formas diferentes. No hay educación hasta hoy día en Occidente sin disciplina. No hay. Es necesario una medida de disciplina para la educación, y la educación implica un cierto sufrimiento, mientras que el mundo de la industria cultural no necesita disciplina, necesita persuasión, necesita seducción, necesita convencimiento, y nada de eso es aburrido con la disciplina. Entonces es muy seductor. Ahora, el entretenimiento no exige de ninguém que sea aburrido, mucho por lo contrario. Entonces hay una cierta complicidad histórica entre lo fácil estético y el entretenimiento. Esto es verdad. Entonces, todas las tentativas que hicieron de televisión educativa, de educar por la televisión, fueron un fracaso. Ahora hay tentativas mejores por la internet, sí. Hay ciertas disciplinas que funcionan mejor mecánicamente en la internet, pero la televisión educativa fracasó, ¿no? Porque simplesmente não se compreendeu essa distinção entre a forma disciplinar, que não é a forma televisiva, e a forma pedagógica em las escolas.
no se podía, nunca se puede exigir por la pantalla disciplina de los sujetos. Esa disciplina presupone una forma familiar, interpersonal y más cerrada que el entretenimiento. Es una tarea ahora, un desafío para la educación, recuperar la dimensión de la paideia de los juegos para la educación. Pero usted tiene razón, entretenimiento y estética son cúmplices ahora. No sé si es eso que... Aquí hay otra. Aquí hay otra pregunta. Yo quiero, más que una pregunta, es una apreciación, como conocer su punto de vista desde el conocimiento que tiene en todo el tema de que relacionaba la cultura con la comunidad. Y era, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo todo el tema de la reparación de víctimas, todo el tema de conflicto armado, es cómo poder trabajar, o primero cómo poder entender a esa comunidad, a esa población, y cómo poder trabajarla partiendo desde el pensamiento de ellos que el Estado es el responsable de retribuirles todos sus derechos por haber sido damnificados por el conflicto armado. Y es como lograr que ellos puedan superar, o usted mencionaba, retomo aquí un comentario que hacía, que la comunidad no es una sustancia, es un intercambio, es una tarea donde los individuos deben identificarse en la dinámica y la regla comunitaria. Haciendo referencia a esa frase, cómo hacer que estas personas puedan hacer parte de esa regla comunitaria y puedan ver su vida no dependiente del beneficio que el Estado deba darle por hacer parte del conflicto. Muchas gracias. Si yo pudiera responder totalmente a su cuestión, yo francamente me candidataría a ministro de Educación de Colombia. Yo pediría que es una pregunta muy difícil porque todo eso implica un planeamiento. Pero le digo que actualmente, por toda parte, surgen en el ámbito de la comunicación grupos de trabajo, de comunidad, de civismo, comunidad alternativa. Yo creo mesmo que la profesora Paola de México trabaja en ese sentido. Mi esposa, que es de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, hace trabajo en favelas. Yo creo que el punto de partida tal vez sea la educación. La educación es central. Cuando uno repiensa la educación, o como digo en mi libro, reinventa la educación, uno percebe que la educación centralizada en los modelos europeos puede llevar a la construcción de aviones, a entender la economía, y muchas cosas es muy útil, pero es una educación monocentrada, unidireccional, y que la verdadera revolución de educación, yo voy a hablar de esto mañana, empieza por la diversidad. Y la diversidad significa darse las manos a las diferencias en un territorio. Ese darse las manos a las diferencias es comunitario. Es comunitario. Todos tienen algo, todo mundo tiene algo a ensinar al otro. Mismo el analfabeto, el letrado puede ensinar al letrado. Entonces, darse las manos fuera de los sistemas jurídicos, económicos, es reconocer un lazo que es invisible, luego fuerte. Este reconocimiento empieza por la inmersión en la educación, en los problemas educacionales, en la restauración de la educación en las zonas empobrecidas. Entonces, ese es un segundo criterio. Territorialmente, los problemas de comunidad aparecen en las zonas más pobres, en los niveles de renta más bajos. Por eso es que la palabra comunidad, el pueblo tiene su sabiduría, por eso no se sabe que es tan sabio, que aparece justamente en estas regiones, en el barrio, en el interior, o sea, nuestra comunidad. Esto es muy difícil de decir de los ricos, la gente rica. Nadie habla así,
mi comunidad, no sé, yo vivo en un edificio caro, rico, no digo mi comunidad, mi edificio, pero los pobres, sobre todo en Brasil, pero por doquier, hablan de nuestra comunidad, nuestro grupo, nuestra grupalidad. Hay un colectivo, pues la mente común, esta mente comunitária, este commons terciano, que aparece. Pero yo creo que el punto de partida es la educación. Gracias, buenos días. Acá. Me llama mucho la atención y yo sigo con la línea del entretenimiento y específicamente con la música. Me llama la atención que a pesar de todos los desarrollos que hoy encontramos para difusión musical, para difusión de grupos, de acceso a la música, todas estas cosas, de todas maneras la medida de éxito y la medida de experiencia placentera para muchas personas sigue siendo poder estar en un concierto con muchas otras personas, es decir, experimentando la cercanía física. Estaba viendo y hace 30 minutos anunciaron los Rolling Stones, confirmaron que hay concierto en marzo aquí en Bogotá. Incluso pensaría que si el Ministerio de Cultura dijera que lo iba a pasar por internet, de todas maneras no dudo que el Campín se llene, porque ante la posibilidad de estar allí o de verlo por internet, creería yo que sigue pesando la primera. ¿Cómo desde su punto de vista explicar eso? Explicar que incluso en tiempos de enorme conectividad siga habiendo espacios en los cuales se privilegia la comunidad física, es decir, la comunidad cercana. Quisiera conocer su opinión sobre eso. Bueno, yo creo que la música, hay dos dimensiones en la recepción. Hay la simple escucha, eso puede se dar por internet, por medio, y hay escucha y comunión, y participación, que perface, que completa el circuito de la escucha musical. Y la música es para mí una tecnología de agregación social. Esto se vuelve más claro en las Américas para los descendientes de esclavos. Todos los movimientos de reorganización de los esclavos después de la abolición fueron movimientos musicales, que tenía la música en el centro. Aún mismo los movimientos míticos religiosos son movimientos que parten de un centro musical. Los dioses de África son dioses que danzan. Por eso Nietzsche decía, no creo en un Dios que no dance. Yo digo, sí, yo también no creo en un fiel que no saiba bailar. Entonces, la música es creadora de real, porque la música no representa nada. La música no es representativa. La música es un real en estado propio. ¿Por qué? Porque la música no es semántica. La música es simplemente conectiva. Ela es simplemente conectiva. Entonces, ela produce su propio real. La música crea realidades. Pero la música también es virtual en el buen sentido, porque desce al hondo del cuerpo, es táctil por entero. Entonces, yo creo que la música es como una especie de creación del mundo cotidiano. Es eso. Gracias. Buenos días, profesor. Quiero retomar algunas de las cosas que usted nos estaba diciendo en su ponencia. Decía, de cierto modo, cómo las representaciones individualistas, cómo las representaciones colectivas, cómo este modelo de Peirce, el modelo semiótico de Peirce, nos hace una representación de cada una de las representaciones e imaginarios que cada persona posee. Pero esto nos lleva a algo muy común que usted nos decía, y lo resumo como una mente enjambre. Es decir, la representación colectiva que tiene todos los seres en este momento, los que nos encontramos acá, una representación estar en esta conferencia.
Pero más allá de eso, es como simplemente una zombificación. Todos andamos simplemente por andar. Todo esto, ¿por qué? Si entendemos que esta representación que hace de Peirce es la mínima expresión de signo, que cualquier cosa es una representación comunicacional, llevándolo a la física, el filamento es la mínima representación de todo lo que existe en este universo. ¿De qué manera le podemos hacer entender a cada persona que tiene el poder de decidir, de que así sus representaciones colectivas, así sus emociones, sentimientos, recuerdos, no sean propios, porque fueron dados por una comunidad, por una sociedad, sabiendo que son dos cosas completamente diferentes, que es comunidad aquella representación sensible, la que usted nos dice, de poder vivir el uno con el otro y representar ayuda. Y esta sociedad simplemente es una compresión de leyes, estamentaciones y cosas que nos dan diariamente. ¿Cómo podemos hacerle entender eso a las personas? ¿Cómo poder decirle a la persona, usted tiene la decisión y usted puede hacer algo completamente diferente y no seguir como un zombie? Yo creo que la palabra símbolo es vital para la respuesta, porque por todo tiempo la sociedad se constituye por simbolizaciones. Y las simbolizaciones es una convergencia para una totalidad de cosas parciales. Entonces, digamos, la moneda. La moneda es un símbolo. ¿Por qué? Porque es un equivalente general de formas dispersas de intercambio. El trueque, se troca una cosa por otra. Un ganado, un buey, por algo importante, un tejido. ¿Eh? Entonces, súbitamente viene la moneda y dice, no son intercambios parciales. Yo puedo, como centro, me cambiar por cualquiera que sea. Entonces, la sociedad funciona consolidando los equivalentes generales. Esa es la noción de equivalente general. El símbolo es un equivalente general. Entonces, para hacer entender la diversidad, es necesario, antes de todo, reformar la conciencia, salir de esos cuadros de referencia, buscar la alteridad humana, la alteridad de comportamiento, la alteridad de formas de percepción de vida. Entonces seré en contra de la diversidad. Yo quiero hacer entender es hacer el otro acceder a la diversidad, que es el universal concreto del mundo. Hay los universales abstractos, pero el universal concreto del mundo es la diversidad. La diversidad. Son las diferentes posiciones que cada uno ocupa. Y esta diversidad no es simplemente la diferencia, no es ver el otro como diferente. No, el otro como diverso, con modo de actuación diverso, con otra ocupación del espacio. Y todo eso es muy difícil de hacer, porque la conciencia está preparada para aceptar la diferencia, la conciencia intelectual. Vea el racismo. Un intelectual europeo, un gran filósofo, decía, pero la conciencia europea está preparada para aceptar el otro, es diferente. Y me muestra, un tipo como Heidegger, me muestra que la diferencia no hay problema, puede aceptar. Y tú pones una frase de esa en cuestión cuando aproxima el diferente. Cuando el diferente se aproxima, el racismo surge. Porque esta conciencia intelectualista de aceptación de equivalentes generales y abstractos no soporta la concretud física de la aproximación. No acepta el sensible, no acepta que el diverso, que es actuación, que es poder también, esté tan próximo. Entonces, tu cuestión es difícil, es complexa, pero yo creo que la palabra llave es diversidad, aproximarse de la diversidad para hacer entender. Una última pregunta, la agradecemos breve. Hola. Gracias. Bueno, profesor, BIOS virtual. Del BIOS virtual, entendido como cuasimundo, que funciona también sobre la base de una cuasimente,
podremos hablar de cuasi-humanos, que es un poco lo que usted dejó allí como en punta, y cuasi-humanos que vivencian cuasi-emociones y cuasi-sentimientos, y en ese contexto, ¿qué pasa con compasión, como la entendía Aristóteles, no religiosa? ¿Qué pasa con indignación? ¿Qué pasa con confianza, que son emociones y sentimientos? Gracias. Yo, para mi respuesta, yo apuntaría lo que pasa actualmente en las redes sociales, no sé en Colombia, pero en Brasil, tenemos quase humanos, quase verdad, quase sentimientos, porque esto es empírico. En Brasil, en ese momento, después de la elección, de la reelección de la presidenta Dilma, hubo por las redes sociales uma manifestação de ódio anônimo, que é inédito na história do país. Nunca se assistiu a tanto racismo, a tanto ódio, a tanta agressão escudado por la internet. Porque uma coisa é produzir um ruído negativo frente ao outro, outra coisa é por la internet. En la internet, en la red social, tú tienes una máscara, la protección de anonimato de una máscara, como en la sociedad veneciana del siglo XVI, XVII, que la gente salía a las calles para sus encuentros con máscaras. Era la burguesía veneciana, usaba máscaras, los hombres, las mujeres, los encuentros galantes, las reuniones secretas. La internet concretizou tudo isso. Tu hablas por meio de máscaras. Então, não é plenamente humano. Em la internet, uno quiere ou não, é quase humano, é robot. E as emoções que salen, uno não sabe se são verdadeiras ou se são adequadas à la rede. Então, há uma quase humanidade, sim, certamente, em andamento em las redes sociais, em la internet, que talvez, quizás, seja uma preparação para a era de los robots que os japoneses estão se apressando a fabricar. Não é um catastrofismo, mas é uma transformação de lo que chamamos humano. Algo nos salva. Este algo usted, tú, está en tu frase, la indignación. La indignación es una categoría kantiana muy importante. Es necesario buscar la indignación en Kant. La indignación, por enquanto, nos rescata. La charla, la habla indignada. Este es bien humano. Las máquinas jamás se indignan. Eso. Gracias. Bueno, pues un aplauso para Pila, reloj, pila para el control, reloj de radios.